Su gracia es suficiente. Meditación basada íntegramente en las acciones y los escritos del apóstol Pablo, donde se detiene a menudo en los datos biográficos y nos ayudan a sacar el máximo provecho de diversos consejos sobre la vida espiritual, eclesiástica, familiar y social. Escuchemos un tema más de Su gracia es suficiente. ...12 de junio... Qué grato saludarte, apreciado oyente. Comparto contigo la meditación. Dios hace lo que yo no puedo hacer. Gálatas 2:1 nos dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. En el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, Pablo se refiere a un viaje a Jerusalén. El apóstol nos cuenta que Tito no era circuncidado y que había ciertas divergencias con Pedro. Finalmente afirma que los justificados no viven en pecado. Pablo explica que no existen dos evangelios diferentes, uno para los circuncidados y el otro para los no circuncidados. Como Pablo presenta en el capítulo 3 y 4, tanto judíos como gentiles son salvos por la fe y no por las obras de la ley. El mensaje para ambos grupos era el mismo, solo difería la condición anterior de aquellos a quienes se les dio el mensaje. Nos encontramos con un Pablo que resistió a Pedro porque éste se había vuelto reprensible. ¿Qué había ocurrido? Ya se había tomado una decisión acerca de las ceremonias. Pablo, como apóstol, justifica su argumento de no exigir a los gentiles fueran sometidos a las prácticas rituales judías. Pablo, Bernabé y otros 2 hermanos fueron elegidos para llevar la decisión del concilio a Antioquía. Por el hecho de que Pedro haya sido favorable a la decisión y sin duda haber concordado con ella, ambos estaban de acuerdo, por lo menos en cuanto a los principios generales. Esta decisión clara e inequívoca fue la base de la reprensión de Pablo a Pedro. El modo de actuar de Pedro, Bernabé y otros judíos causaba confusión y división en la iglesia. La reprensión fue pública, porque la ofensa había sido pública. Todos o casi todos estaban involucrados. Posteriormente Pablo escribió a Timoteo, afirmando que una reprensión pública para el pecado, manifiestamente público, es eficaz para disuadir a los otros a seguir el mismo camino. Primera de Timoteo 5:20. Ahora bien, hemos de tener en cuenta algo muy importante. Quien está reprendiendo no es cualquiera, es el apóstol Pablo, que no es un crítico consuetudinario, sino un misionero comprometido con la causa del evangelio. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro? Aceptó su error y no hizo ningún intento de justificarse ni de excusarse. Esta reacción concuerda con lo que se esperaría de Pedro después de su gran confesión, el cual lo distingue como alguien de gran estatura espiritual. El verdadero evangelio impacta tanto a los oyentes como a los hablantes, a las ovejas como a los pastores. La predicación de Pablo fue también el gran tema de la reforma, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Testimonios para los ministros, página 456. ¿Motivado por el tema que escuchó? Le invitamos para que no se pierda mañana. Su gracia es suficiente.